¿Ya se escucha? ¿Sí se escucha? Muy bien, las personas que se están conectando, nada más ayúdenme diciéndome si escuchan bien, si se escucha el audio. Bien, todo perfecto, si se ve y escucha, estamos a 2 minutos para comenzar. Se escucha perfecto, todo perfecto, muy bien. Pero no me ve y no me escucha. Hola. Y nada más para ver si nos escuchamos bien. Hola. Hola Marcela, Sí, te ¿me escucho escuchas? perfectamente bien, gracias. Perfecto. A las personas que están viendo ya esta transmisión, nada más mándenos un mensajito. Se escucha bien Marcela, me escucho bien yo, para que podamos dar inicio a la clase. Al parecer me habían dicho todos que sí se escucha bien. Se escucha perfecto, ambos se escuchan. Muy bien. Gracias, Paola. Se escucha bien. Perfecto. Bien. Bienvenidos entonces sean todos a la clase de Enneagrama, que en este caso Marce nos ha regalado el título de Tu personalidad te juega en contra. Como pregunta, ¿tu personalidad te juega en contra?
Pero antes de comenzar, yo quisiera presentarles a Marcela. Ella, aparte de ser coach ontológico, se ha capacitado en diferentes ámbitos y uno de estos ámbitos es el enneagrama. Ya nos contará un poquito más de cómo lo conoció, si ella quiere, y si funciona para la clase. Pero el chiste es que enfrente de ustedes, en su pantalla, pues, Marcela está a su servicio en cuestiones no nada más de enneagrama, sino de otro tipo de programas y diplomados que ha tomado ella. Pero antes de seguirle, yo creo que mejor te presentas tú, que eres la que creo que sabe más de ti. Gracias. Gracias, Ricardo. Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Bienvenidos a esta clase de un tema que me apasiona. Me encanta el enneagrama. El enneagrama yo lo conocí hace aproximadamente 12 años. Más o menos era el 2007 cuando pues me hablaron de este tema. Me aplicaron un cuestionario, tomé un taller. Después tomé 2 diplomados en enneagrama. Entonces me ha fascinado el tema. ¿Por qué? Porque ha sido de mucha utilidad para mí. Entonces, así como me ha sido útil para mí, pues ahora lo comparto, y lo comparto no como una definición de quién eres tú, sino más bien como date cuenta de los mecanismos de tu personalidad. No para que, hay mucha gente, ¿no?, que empieza con que hay que dominar el ego y hay que, pues hay que luchar contra el ego. No, no hay que luchar contra el ego, no hay que dominarlo, hay que conocerlo. No para dominarlo, sino para trascenderlo, para ir más allá de nuestra personalidad. El tema de hoy precisamente tiene que ver con los límites de la personalidad, aquellos límites que a veces nosotros nos imponemos, en forma de un así soy yo. Entonces, pues, me gustaría que conversáramos el día de hoy acerca de esto, de qué es el enneagrama para empezar. No sé si ya te parece prudente que comencemos, Ricardo. Sí, antes nada más quisiera explicar un poquito Sí. la dinámica. Aproximadamente esta clase estará entre 20, 30 Ajá. minutos, pero más que una clase, lo que Marcela y yo queremos que sea es que sea una conversación contigo que estás del otro lado de la pantalla y que puedas ir escribiendo tus preguntas. Mi función aquí en este espacio va a ser estar al pendiente de tus comentarios, de tus preguntas, de tus inquietudes, y yo se las voy a ir pasando a Marcela para que también la aprovechemos juntos en este espacio de conocimiento, en este espacio de aprendizaje, y más que un entregarte un conocimiento que puede cualquier libro tenerlo o darlo, más que eso quisiéramos tener una conversación y desde ahí poder aprender. Entonces, ve anotando tus comentarios, tus preguntas, tus dudas. Si ya conoces el enneagrama o no lo conoces, esta es la oportunidad para comenzar. Así que, gracias, adelante, muchas Marcia. gracias. Sí, la intención es provocar algo en ti, provocar algo en nosotros, o sea, en que podamos conversar, en que surjan dudas. Me gusta que surjan dudas porque a veces cuando impartimos un tema, pues nos quedamos ahí, ¿no? En el compartir conocimiento. Pero si no se provoca algo en el ser humano, entonces ese conocimiento no genera ni virtud ni resultado. Entonces, pues la intención de nosotros, tanto Ricardo como mía, que soy la que trae el tema el día de hoy, pues es eso, provocar algo en toda aquella persona que nos está escuchando. Entonces, pues bueno, damos inicio. Y me gustaría primero hablar acerca de qué es la personalidad. Y entonces de pronto escuchamos personalidad y lo que yo escucho mucho pues es que es el cómo soy. Es el conjunto de caracteres que define a una persona. Y entonces la personalidad sí son maneras de ser, pero son maneras de ser aprendidas. Y son maneras de ser aprendidas desde que despertamos al mundo, empezamos a relacionarnos con otras personas y empezamos a ver cuáles son aquellas actitudes que nos funcionan para relacionarnos con el mundo exterior. Y entonces a esas maneras de ser de pronto le llamamos así soy. Y es
cuando precisamente le llamamos así soy, cuando la personalidad creo que nos empieza, desde el así soy yo, creo que la personalidad nos empieza a jugar en contra. Porque cuando nosotros nos definimos a través de maneras de ser, de alguna forma le damos a estas maneras de ser el poder de definir nuestras metas, nuestros resultados, nuestras maneras de pensar, etc. Entonces, el eneagrama, en lo personal, te comparto, ha sido muy útil para mí. ¿Por qué? Porque descubrir estas maneras de ser, de dónde vienen, el descubrir, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho ir sobre lo cierto, me gusta buscar certezas. Entonces, eso que me limitó durante mucho tiempo de mi vida, pues me limitó a nuevos proyectos, a enfrentar retos, etcétera. Cuando voy conociendo que esto es parte de mi personalidad, voy trascendiendo este tema. Voy trascendiendo y empezando a ver cuántas veces no fui sobre lo cierto y me fue tan bien. Y cuántas veces no sabía lo que iba a suceder, que evidentemente es todo el tiempo, nunca tenemos la certeza absolutamente de nada, ni siquiera si vamos a vivir o no el día siguiente. Entonces, cuando he logrado trascender ese espacio de incertidumbre e ir tras mis sueños, ir tras metas, el poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero lograr esto y confío en que lo voy a lograr, o a lo mejor no lo voy a lograr, pero igual lo voy a hacer. Entonces, eso es trascender, ir más allá de estas maneras de ser aprendidas. Entonces, esto es la personalidad, es un conjunto de maneras de ser que no define quiénes somos, porque nos dice don Richard Rizzo, un estudioso del tema del eneagrama, dice, el conocer la personalidad de alguien no te dice la calidad humana que tiene esa persona, no te habla acerca de sus valores, no te habla acerca de su historia, te da un mapa acerca de la personalidad. Y eso es precisamente el eneagrama. El eneagrama es un mapa de la personalidad. El eneagrama, y digo, si todos conocemos los mapas pues contienen diferentes tipos de información. Un mapa no solamente contiene el dibujito de los países o del país o del mundo que representa. Un mapa tiene mucha información. Entonces, así mismo el eneagrama. Si el eneagrama decimos que es un mapa de la personalidad, entonces, ¿qué nos muestra este mapa? Nos muestra maneras de ser, nos muestra las motivaciones de cada personalidad, nos muestra formas de observar el mundo, nos muestra maneras de pensar, de sentir, de actuar. Entonces, esto es lo que nos demuestra este mapa. El conocer un mapa, imagínate que nosotros vamos a una ciudad que no conoces y pues, ¿qué es lo que haces? Agarrar, tomar un mapa o buscar ahora pues con el GPS, ¿no? Pero si no conoces la ciudad, si no traes un mapa y si no tienes un GPS, imagínate qué pasa. ¿Qué pasa en una ciudad que no conoces? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo sería tu caminar por esa ciudad? Como en un terreno totalmente desconocido. Entonces, el tener este mapa a la mano nos hace conocer cómo hemos venido caminando en nuestra vida. El decir, bueno, si he logrado esto, si he logrado hasta aquí el día de hoy, si yo trasciendo estas maneras de ser, estos puntos ciegos, ahorita vamos a hablar algo acerca de estos puntos ciegos de cada personalidad. Entonces, si yo trasciendo, ¿qué no podré lograr? El eneagrama, como te comentaba ahorita, es un mapa que nos muestra 9 tipos de personalidad. Ahora bien, vas a decir, oye, en todo el mundo solamente existimos 9 tipos y todos actuamos de la misma manera. No, la personalidad es sumamente flexible. Entonces, todos tenemos algo de los 9 tipos de personalidad. Son actitudes humanas y todos los seres humanos, o la gran mayoría, mostramos este mapa muy completo, ¿no? Y ciertas actitudes de todos los eneatipos. A cada una de estas maneras de ser se le llama, a cada conjunto de maneras de ser se le llama eneatipo. ¿Cómo descubrimos nuestro eneatipo? Lo descubrimos a través de un cuestionario.
cuando impartimos el taller del eneagrama. El taller empieza por una introducción donde hablamos acerca de la personalidad, de qué es personalidad, qué es la esencia del ser humano también, y después aplicamos un cuestionario. Creo que ya hay personas que están conectadas y que han tomado este taller conmigo, y entonces saben que aplicamos un cuestionario. El cuestionario se tardará más o menos alrededor de unos 40 o 45 minutos en llenar. Está bastante completo, con bastantes preguntas. Y ahí, de acuerdo al resultado del test, descubrimos el tipo de personalidad que somos, y entonces leemos la descripción de nuestro tipo de personalidad. Sin embargo, tenemos de otras personalidades. Entonces empezamos a estudiar nuestra personalidad, pero también ciertos movimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida. También vemos la historia de nuestra personalidad, es decir, por qué llegamos a ser como somos, por qué llegamos a actuar de esta manera, por qué desarrollamos estas maneras de ser, por qué nos funcionaron, etcétera, por qué nos funcionaron estas y otras no, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos muestra el eneagrama. No sé, Ricardo, ¿cómo estás hasta aquí con la información? Si tienes alguna pregunta, si está siendo claro lo que estoy compartiendo. Sí, yo quisiera ponerme en el espacio de una persona que Por favor. no tiene un conocimiento por primera, o sea, como si lo Sí. estuviera escuchando por primera vez, ¿sabes? Entonces, desde ahí se me hace como si fuera Ajá. un boom de información, personalidad, eneatipos, Ajá. mapa, historia, quién soy, quién no soy. Entonces, no sé hacia dónde me va a llevar el eneagrama. Es decir, yo, ya lo mencionaste, tomo un cuestionario, pero no se queda en tomar un cuestionario. El cuestionario me va a lanzar un eneatipo, como tú me lo dices. Sin embargo, ¿de ahí qué? O sea, en sí la profundidad que tiene la herramienta, que básicamente me da luz o me da conocimiento de quizás algo que no sabía, pero de ahí Sí, que bueno, sigue. el tema del eneagrama o la herramienta del eneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Me gusta más la palabra de autodescubrimiento. Me ayuda a descubrir este mapa, o sea, estas maneras. ¿Y para qué me sirve descubrir? Me sirve, bueno, o sea, primero se da la información general de cada eneatipo, como te decía ahorita, la historia de cada eneatipo, etcétera. ¿Y para qué me sirve descubrir? Me sirve para trascender aquellos temas que me ha costado trabajo trascender. Cuando nosotros queremos lograr una meta, cuando nosotros queremos lograr algo diferente en nuestra vida, evidentemente tenemos que hacer cosas distintas. A veces lo que decimos es, así soy yo, y no voy a lograr esto porque así soy yo. No voy a hacer esto, es decir, no voy a dejar de enojarme, por ejemplo, no voy a dejar de hablar fuerte, no voy a dejar o no voy a lanzarme a ciertos retos porque así soy yo. ¿Ok? Entonces, precisamente el descubrir que son maneras de ser, y todas estas maneras de ser tienen que ver con juicios aprendidos, me lleva a abrirme la posibilidad de aprender nuevas maneras de ser, de descubrir como estas tendencias básicas que tienen que ver con juicios aprendidos en la infancia, estando muy pequeños. Entonces me lleva a lo mejor estas tendencias básicas, porque hay gente que me dice, bueno, se cambia de personalidad. De acuerdo a la teoría del eneagrama, no cambiamos de personalidad. Una vez que nos desarrollamos con cierto tipo, ojo, estoy hablando desde la teoría del eneagrama. Yo no digo que no podamos expandir nuestras posibilidades, trascender nuestras maneras de ser, claro que sí. Solamente hay ciertos temas básicos o ciertos focos de atención en cada personalidad que esos no tienden a no cambiar, tienden a no ser diferentes. ¿Ok? Y eso tiene que ver precisamente con los puntos ciegos, que me gustaría tocar ese tema el día de hoy. Porque el tema precisamente es
si la personalidad nos juega en contra. Y te lo comentaba hace ratito, ¿cómo me juega en contra cuando digo yo, así soy? Y normalmente lo que yo escucho cuando una persona me dice, así soy yo, escucho un así soy y no puedo cambiar. Los adultos es muy frecuente que digamos, yo no puedo hacer algo cuando realmente no sabemos cómo hacerlo o no sabemos que podemos hacerlo. Entonces, el tener a la mano la declaración de, es que yo no sé cómo enfrentar retos. Yo no sé cómo, es que yo no puedo con la incertidumbre, es algo que yo escucho bastante, es que yo no puedo con la incertidumbre, a mí me come la incertidumbre, pues no te come nada. Simplemente no sabes cómo manejar la incertidumbre, pero no es que no puedas hacerlo. Es que yo necesito la seguridad de saber ciertas cosas porque yo con la incertidumbre no, o yo con las injusticias no puedo. No, pues es que no puedas. Es que no has sabido manejarte tus maneras de ser en cierto tipo de situaciones. Entonces, de ahí es que surgen estos puntos ciegos que le llamamos a cada uno de los eneatipos. Tienen cierta... ¿Por qué le llamamos puntos ciegos? Porque normalmente no lo vemos. Entonces, por ejemplo, un punto ciego de un eneatipo pudiera ser la ira. Hay personas que no reconocen que están muy enojados. ¿Por qué? Porque, oye, yo tengo que hacer todo, porque nadie lo hace como yo. Y entonces ahí, cuando no descubrimos, oye, ¿sabes qué? Sí estoy haciendo yo todo y estoy tan, pero tan enojado y ese enojo me lo estoy tragando y a veces se traduce en enfermedades, por ejemplo. Cuando empezamos a descubrir, oye, ¿qué tanta ira tienes guardada? ¿Qué tanta rabia tienes por creer que tú todo lo haces perfecto y nadie lo hace como tú? ¿Y eso a qué te limita? Pues no haces pedidos, por ejemplo. Porque entonces tú todo lo tienes que hacer solo. Ah, caray. Y empezamos a descubrir esto. Y realmente al descubrirlo y decir, ¿sabes qué? Todo quiero que se haga a mi manera y todo quiero siempre que salga perfecto. Y eso me lleva a generarme mucho estrés. Cuando descubrimos que estos son maneras de ser y no es un así soy yo, puedo empezar a relajarme y decir, a ver, todo realmente tiene que ser como yo digo. Empezamos a preguntarnos, ¿realmente todo tiene que ser como yo digo? ¿Realmente así como yo lo quiero, tiene que ser siempre? ¿Vale la pena estar siempre tan enojado por no pedir ayuda, por querer hacer yo todo solo? Y entonces te empiezas a abrir la posibilidad de contar con una red de apoyo y se empieza realmente a generar resultados distintos. En alguna ocasión me tocó una chica en un taller, vino a participar en un taller de eneagrama, y ella se descubre como un eneatipo 1 perfeccionista, y en casa todo lo hacía sola. Y estaba muy enojada. Estaba, vaya, explotaba con todos en todo momento. Y ella así lo decía, es que en mi casa nadie me aguanta. O sea, yo siento que me ven venir y ya me ponen una cara de ahí viene mi mamá y ahí viene mi mujer. Y entonces cuando ella empieza a descubrirse dentro de su personalidad un eneatipo 1, el eneatipo 1 suele buscar la perfección. Y entonces ellos a veces se describen así, es que yo soy perfeccionista. Entonces busco que las cosas se hagan a mi manera, busco que... Y ella dice, pues sí sí me enoja y lo que hago es tragarme el enojo. Nada más que de repente exploto de rabia, porque nunca pido absolutamente nada. Y entonces cuando empieza a descubrir estas maneras de ser y cuando empieza a ver los precios que paga por estas maneras de ser y hacer uso de los pedidos, porque ella decía, es que yo no puedo pedir, yo todo lo tengo que hacer yo, porque nadie lo hace como yo, y yo no puedo pedir, no es que no puedas pedir o no sabes pedir.
aprendió a hacer pedidos, empezó a contar con una red de apoyo. Y a partir de ahí dejó de estar menos enojada y su vida en familia empezó a cambiar. Ahora, en esto que dices, ¿no se corre el riesgo de, dado que el enneagrama ya me dijo qué eneatipo soy, quedarme con la idea de que ese eneatipo soy y si ese eneatipo tiene estos puntos ciegos, punto, ahí me quedo? Es decir, yo soy un eneatipo 4 y entonces por eso estoy actuando así. No pudiera ser como un, no sé si llamarlo riesgo, pero no sería como un acomodarme en el eneatipo que soy. No puede tener ese Sí, peligro o riesgo el y enneagrama. eso a veces pasa, y creo que también tiene que ver con el facilitador que somos del taller de enneagrama, ¿eh? Porque, vaya, y me pasó a mí, o sea, cuando recién empiezo, a mí me gusta mucho combinar el enneagrama con el coaching ontológico. El coaching es una disciplina de acompañamiento a través de la conversación para generar un resultado distinto, que nos abre posibilidades para diseñar nuestra vida. Entonces, yo recuerdo haber dado al principio este taller hace 8 años, por ejemplo, los primeros talleres de enneagrama que yo impartía antes de conocer el coaching. Y sí, era bastante, inclusive yo misma cuando recién conocí el enneagrama y conocí mi eneatipo, me sirvió como justificación de, pues mira, ya sabes, o sea, yo así soy. O sea, yo suelo ser bien paranoica y así soy. Es más, hasta inclusive llegué a darles el libro a algunas personas para decirle, mira, conóceme, aquí estoy yo. Y pues la gente no, vaya, pues me decía, pues sí, así eres, ¿y qué? Entonces, sí, a veces surge como una justificación, o puede existir el riesgo de justificarnos. Y también creo, como te digo, que mucho tiene que ver con quién facilite el programa del enneagrama. ¿Por qué? Porque yo se los digo, o sea, para mí el enneagrama tiene que ver con el autodescubrimiento y también con la trascendencia. Es decir, no se trata de meterme en un cuadrito, en un cajón, en una definición de esto soy yo, sino al contrario, el poder decir, esto es lo que he aprendido hasta el día de hoy, esto es lo que he aprendido acerca de mí, esto me ha funcionado y también ver los precios que he pagado por estas maneras de ser. Y a partir de ahí empezar a trascender. Creo que es cuando la herramienta del enneagrama se vuelve realmente una herramienta para el crecimiento humano. Porque si me quedo en el, bueno, así soy, me justifico, pues más bien es una herramienta que va a jugar en contra. Porque entonces alguna persona puede decir, bueno, sí, es que yo no puedo dejar de ayudar a los demás porque así es mi personalidad. Yo busco todo el tiempo competir y ganar porque así es mi personalidad. Yo busco todo el tiempo hacer drama porque así es mi personalidad. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más hay para ti en la vida que no se está logrando por decir así soy? Entonces, dirías tú que el principal enemigo que tenemos es esta Así soy, declaración de así soy, esta es mi así soy. personalidad y así Sí, soy. normalmente te digo, lo que yo escucho es así soy, no voy a cambiar, aunque no, la gente no lo dice. Porque creemos, Sí, claro. no puedo O no cambiar, puedo. porque creemos que no podemos ser diferentes. Y no se trata, porque muchas veces o podemos interpretar por cambiar el dejar de ser. Y yo lo que les puedo decir es, no es dejar de ser, sino empezar a incluir nuevas maneras de ser. No se trata de dejar de ser. De hecho, el coaching, eh, desde nuestra mirada, no quita, sino agrega, incluye, expande. Entonces vamos expandiendo nuestras posibilidades, pero a veces, ¿qué voy a expandir si no conozco lo que hay? Ujú. Ahora, hablabas al principio de que el enneagrama funciona como si fuera un mapa y creo yo que puede estar incluso más allá de ser un mapa, puede ser también,
vaya, me recuerda como los primeros exploradores, cómo hacían sus mapas, ¿no? Al menos hacían el mapa de lo que sí conocían. Más cuando no conocían América, pues no lo ponían ni siquiera en el mapa. Es decir, gracias al enneagrama, la visión no nada más de mí mismo, sino de mi familia, de mi pareja, de mi equipo de trabajo, también se puede. Por supuesto, mira, ¿no? Lo que yo les comento al inicio del taller es, este es el mapa, pero tú eres el territorio. Mapa y territorio no es lo mismo, es decir, si tú agarras un mapa de México y exploras absolutamente todo el mapa de México, no es que fuiste a México y lo conociste, y conociste su gente y sus tradiciones, y su historia y su cultura, y conviviste, no, en lo absoluto. Entonces, una cosa es mapa y otra cosa es territorio. Entonces, conocer mi propio territorio es un regalo, la verdad. ¿Me ayuda el mapa? Por supuesto que me ayuda el mapa. Es más, me ayuda a descubrir algunas cosas que ni siquiera yo sabía de mí mismo. Okay. ¿Qué pudiéramos decir que no es el enneagrama? O sea, yéndonos al otro lado para como quitar estas dudas de me va a funcionar, entonces inmediatamente hacer un test, ya con eso voy a conocerme. ¿Qué no es el enneagrama? El enneagrama no es en sí misma una herramienta de cambio. Es como si yo tengo un desarmador. Pues, o sea, el desarmador en sí mismo tiene que ver con la persona que lo usa, ¿no? El cómo usamos ese desarmador, ese martillo, las herramientas, tiene que ver con la persona, lo que vayas a construir con él. Entonces, el enneagrama sí es un mapa de descubrimiento, pero el enneagrama, por ejemplo, no me dice, como te decía hace rato, la calidad de una persona. O sea, no me da a conocer a un ser humano, porque no somos nuestras maneras de ser. Entonces, no es bueno, es un mapa para saber quién es la otra persona, cómo es la otra persona. No, es cómo se ha desenvuelto en el mundo. Pero hay muchas personas que vienen a preguntar, por ejemplo, bueno, ¿qué pareja sería mejor para mí? Si yo soy este eneatipo, entonces dime de acuerdo al eneagrama cuál es. No, eso no funciona así. No en lo absoluto. Es decir, cualquier personalidad puede relacionarse con otra de manera amistosa, de manera filial, de manera romántica, de manera laboral, de manera apostólica, etcétera, con cualquier otro tipo de personalidad. No es como que, bueno, de acuerdo al enneagrama, no, vaya, no son reglas, pues, no son reglas para la vida. No es que si yo tengo... Ok, eso es importante ponerlo claro, porque no me está diciendo cómo no en lo absoluto. No en lo absoluto. No. Ni qué es lo mejor para mí. Nosotros hablamos, por ejemplo, en el enneagrama, vamos descubriendo cómo una personalidad puede estar en la franja insana, en la franja promedio, o en una franja donde hay un nivel de conciencia elevado, donde hay un autoconocimiento, donde me doy cuenta, ¿ok? De aquellas cosas que me limitan, por ejemplo, cuando hay una trascendencia, ¿sí? Entonces, en estas franjas llamamos al nivel de conciencia que el eneatipo está redimido. Cuando yo puedo conocer e integrar mi luz y mi sombra, le llamamos desde la teoría del eneagrama, está redimido el eneatipo, la personalidad se redime. A mí me gustó mucho hace poco una frase de un conferencista que él decía, a él le preguntaban, bueno, ¿qué héroe o qué villano te gusta? Dice, yo creo que en cada héroe existe un villano y en cada villano existe un héroe. Entonces, así mismo en la personalidad, es decir, todas las personalidades tienen luz y sombra.
¿Cuándo surge el ser? ¿Cuándo surge la esencia? Cuando luz y sombra pueden integrarse. Y ese es el objetivo del enneagrama, es decir, conocer mi luz, conocer mi sombra, aceptarlo, integrar luz y sombra, para que surja el ser, para que se acerque eso más a mi esencia. Aquí, ¿cómo sería? ¿Cómo sería que una persona acepte? Porque para mí el término aceptación viene como, se queda a veces en el espacio superficial de, bueno, sí, me acepto y ya, pero realmente no hay una aceptación, no asumo verdaderamente quién estoy siendo. ¿Cómo puede ser desde el enneagrama que yo acepte algo que no me gusta? Lo que pasa es que confundimos aceptación con aprobación. Aprobar nos cuesta. Okay. Porque creo yo, o así me lo viví yo también, y me he encontrado con esto en muchas personas, donde pienso que si acepto algo me voy a quedar ahí. Cuando empezamos a conocer lo que realmente significa la aceptación y que la aceptación es el principio del cambio, porque aceptar no es otra cosa más que reconocer que algo está ahí y quedarme en paz con aquello que veo y observar cuáles son aquellas cosas que sí se pueden trascender y cambiar, modificar, desarrollar, etcétera. Y entonces cuando vemos que la aceptación es el principio del cambio, el principio del desarrollo, entonces podemos ver la aceptación de una manera distinta. Creo que lo que más nos cuesta de aceptar es la palabra en sí misma. No tenemos, o al menos no crecimos sabiendo qué es aceptar. Confundimos el término aceptar con aprobar, con estar de acuerdo, con que me tiene que gustar algo. No te tiene que gustar para que lo aceptes. De hecho, hay un proceso o hay algo mucho más profundo que la aceptación, que es el asentir. Asentir quiere decir sí a todo así como es ahorita. Y cuando yo puedo, Esa parte, espérame, esa parte de decir que así sí como a es, todo como es, creo que viene siendo uno de los, no sé si de los más, pero uno de los más fuertes como retos o al menos desafíos para mí en específico, pero también lo veo en muchas personas. ¿Cómo voy a decir que sí? Que porque así es, mientras, sí, claro, si no está bien. ¿cómo voy a decir que sí a lo que me duele? ¿Cómo voy a decir que sí, por ejemplo, en la personalidad, aquellas cosas que no me gustan? Yo me encuentro en mi proceso personal y en los procesos que he tenido el honor de facilitar, que cuando una persona dice sí a aquellas partes de su personalidad que no le agradan, entonces empieza a estar en paz consigo mismo en vez de estar en resistencia. Bien dice lo que se resiste, Carl Jung creo que es, lo que resiste persiste. Entonces, cuando nosotros notamos que si yo resisto a una parte de mí que no me agrada, entonces eso que no me agrada va a persistir. Inclusive le pongo demasiada atención y tiende a crecer o tiende a permanecer en el tiempo. Por ejemplo, para mí, el miedo, la inseguridad. Cuando yo resistía esta parte de mi personalidad que tiene que ver con la inseguridad, esa inseguridad se incrementaba y se acrecentaba. Inclusive creo que se hacía más presente en el tiempo. Cuando yo puedo decir, cuando yo logro decir sí a esta inseguridad, sí a integrarla, a decir, bueno, esto es parte de mí, ya no estoy luchando contra mi inseguridad. Entonces empiezo a incrementar la confianza. Y creo que ese es un punto importante acá. La gente dice, es que hay que luchar contra. No, no hay que luchar contra nada. Hay que empezar a incrementar ciertos aspectos de nosotros que están dormidos y que son parte de nuestra personalidad. Entonces, cuando yo puedo decir, ok, acepto las inseguridades, porque, y aparte, algo importante del lenguaje no es acepto mi inseguridad, es acepto la inseguridad no es mía. La vanidad no es mía.
Ok. La competencia no es mía, no es mi ira, no es mi gula, es la lujuria, es la vanidad, es la competencia, etcétera. Entonces, cuando yo puedo empezar a decir, ok, acepto estas partes, acepto esta parte que no me agrada, y lo acepto y estoy en paz con aquello que no me agrada. Entonces empiezo a poner la atención en aquello que hay que empezar a como a darle luz, ¿sí? Si en mí, por ejemplo, está la inseguridad, pues hay que darle luz a la confianza. Si en un tipo de personalidad que tiene que ver, por ejemplo, con un punto ciego que es la avaricia, un eneatipo 5, por ejemplo, ellos tienden a ser aislados, reservados. La avaricia tiene que ver con el que se comparten poco con los demás, no con la cuestión económica, porque muchas veces es avaricia material. No, no es avaricia material. Les cuesta compartirse a sí mismos. Y entonces ahí es empezar como a incrementar el sentirme seguro con los demás, el empezar a compartir. ¿Cuál es el opuesto a la avaricia? Pues el compartir, la generosidad, etc. Y empiezo a ver que si me comparto con los demás, entonces no me pasa nada. Es decir, no se llevan nada de mí. No me quita el estar compartiendo. Y pudiéramos decir que en ese momento es cuando salimos de identificarnos con el mapa. Cuando decimos, no soy el mapa, no soy avaricia, no soy envidia, no soy gula, no soy perfeccionismo, no soy ira, y puedo irme hacia otro espacio. Así es, puedo trascender más allá de los límites que me he impuesto. Más no significa que esta envidia, gula, ira, etcétera, no dejan de estar ahí. Frecuentemente no dejan de estar ahí. Es decir, son temas y focos de atención que van a aparecer con cierta frecuencia, especialmente ante ciertos temas que tienen que ver con el cumplimiento de metas o de abrir posibilidades, por ejemplo. Con el cumplimiento de metas, creo yo. Queremos algo diferente y que si queremos algo diferente hay que ir más allá. En este mismo sentido, ¿cómo me funciona a mí? Porque podemos correr el riesgo, yo corrí el riesgo cuando conocí el enneagrama de decir, de empezar a ver a toda mi familia y de empezar a ver a todos mis conocidos y de empezar a ver a todas las personas con las que me rodeaba y decir, de seguro es tal eneatipo, es un 7, entonces obviamente pues va a ir aquí, va a ir allá y va a estar en todos lados y le gusta esto y me relaciono como si no conociera a la persona, más bien me estoy relacionando con la información que tengo de un eneatipo. ¿Cómo me puede ayudar el eneagrama en mis relaciones personales sin encasillar a una persona sí, es un riesgo tratar de descubrir el eneatipo de alguien más. Yo siempre les pido que no hagan eso, porque inclusive cuando hacemos el test, me ha tocado personas que dicen, es que no sé, o sea, me sale muy parejo cuando hacemos el cuestionario y me sale muy parejo en 3, entonces hay que aplicar un nuevo cuestionario, hay que evaluar otros aspectos también del mismo cuestionario, etcétera. Entonces, es un riesgo, o sea, no funciona así. ¿Para qué sí? ¿Para qué sí? Es el poder observar cómo observa el mundo otro tipo de personalidades, otros tipos de personalidades. Así como yo observo el mundo, hay otros tipos de observadores del mundo, de acuerdo a su historia y de acuerdo a sus contextos. Entonces es muy interesante poder ver, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó una pareja, ¿no? En taller. Y el esposo decía, es que ¿por qué mi mujer siempre anda metida en todo? O sea, ni siquiera le han pedido nada y ella ya está ofreciendo su ayuda. Y dice, y no tiene tiempo ni para ella. Y para todo dice que sí y a veces son cosas que ni siquiera le han pedido. Entonces, ¿qué pasa?
cuando empiezan a tomar el taller, pues él decía, bueno, ya entiendo que es tu tipo de personalidad, ya entiendo, ya comprendo el por qué y cómo para ti el sentirte necesaria es equivalente a sentirte amada. ¿Por qué? Porque un eneatipo 2, este tipo de personalidad es, si tú me amas, entonces es porque me necesitas. Y yo quiero ser necesaria en tu vida. Entonces, cuando el esposo logra comprender esto, cuando ella logra comprender la ira de él también, y cuando él logra descubrir en sí mismo este afán también de servir, porque él también lo tiene, nada más que lo tiene reprimido. Y cuando ella logra descubrir su propia ira, entonces empieza una comprensión y una dinámica diferente en el matrimonio, desde la comprensión y no desde la crítica. No desde el tú estás mal y deberías de hacer las cosas así, sino desde una comprensión de ahora entiendo que para ti el servicio es amor. Y el entender ella misma también cómo se deja, cómo se aleja de sus propias necesidades también fue un cambio impresionante. Entonces, el poder observar lo que hay detrás de lo que vemos en ciertas actitudes de los demás, de nuestras propias actitudes y de los demás también. Vemos la superficie y el eneagrama nos muestra lo que hay acá abajo. Y entonces cuando es que no puedo entender por qué esa persona piensa así, por qué esa persona actúa así, por qué esa persona no lo puedo entender porque estamos viendo solamente la superficie. El eneagrama nos muestra hacia acá, nos muestra lo que hay abajo, lo que motiva a esta superficie, a estas maneras de ser. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es el amor para esta persona? ¿Quiénes son los demás para esta persona? ¿Qué son los retos para esta persona? Entonces, cuando yo puedo comprender lo que hay acá abajo, entonces dejo de juzgar con base en la superficie. Me vuelvo una persona más comprensiva. Inclusive puede ser que hasta más compasiva también. Esto que acabas de decir creo que es muy importante. Y no nada más me va a funcionar para mí, sino para las personas con las que me rodean. Pero, por ejemplo, si yo estoy en un puesto, hablando Sí. de trabajo, en donde a mi cargo también están personas, o no nada más a mi cargo, sino que tengo compañeros de trabajo, o trabajo en equipo para generar resultados en tal o cual empresa, o tal o cual negocio, el eneagrama también me viene Por a sumar. supuesto, me viene a sumar. ¿Por qué? Porque el conocer, por ejemplo, las luces, las habilidades, más habilidades de las personas que colaboran conmigo, inclusive para mover puestos, ¿eh? Para mover puestos. Había en una ocasión, me toca trabajar con un líder y tenía en trabajo de oficina a un muchacho que cuando le aplicamos el test, el cuestionario, dice, oye, este sería genial para las ventas. Y le digo, prueba, prueba qué tal. O sea, primero dile a él si está de acuerdo y el chavo se entusiasma con las ventas y empieza a capacitarlo y resultó un gran vendedor. Estaba en un Y puesto estaba en un totalmente puesto distinto. completamente Estaba en un diferente. puesto totalmente distinto y el chavo lo hacía bien, vaya. Nada más que cuando le aplicamos, te digo, el test y empezamos a ver cuáles son las luces y que su líder lo observa y dice, caray, ¿tú crees que me pudiera funcionar para ventas? Le digo, yo creo que sí. Y da un resultado totalmente distinto al buen resultado que ella estaba dando. Entonces sí, totalmente en áreas laborales es bastante funcional el conocer la herramienta del eneagrama. Ahora, me gustaría que diéramos como una pasada por los eneatipos, no necesariamente tiene que ser profunda, dado que para eso Así pues es. están los talleres o los espacios de aprendizaje más largos y sobre todo vivenciales. Sin embargo, que pudiéramos pasar por, no sé si llamarle o si el eneagrama le llama así, luces y sombras, o Sí, tiene un luces nombre y en sombras. A mí me específico. gusta así. Ok, perfecto, así le hacemos. Luces y sombras, ¿qué le funciona, qué no le funciona poco a poco a cada uno Va. de los eneatipos?
sin, sin demorarnos mucho en Claro, este viaje del claro, 1 claro. al 9, ¿no? Pero antes de que lo hagas, me gustaría que también las personas que nos están viendo, pues se den el espacio o el momento de, si tienen algún comentario o alguna duda, sobre todo relacionada con alguna inquietud, ya sea personal o laboral, que lo puedan poner Claro, escrito aquí y al terminar este paso por los eneatipos, empezar esta sesión como de claro que sí, preguntas por hacia supuesto, ti. gracias. ¿Sale? Va, el enatipo 1, al que le llamamos el perfeccionista. Y vaya, me gustaría que nos ubicáramos porque en todos los eneatipos, ¿por qué? Porque la energía de cada uno de ellos es parte del ser humano. Entonces, me gustaría ir como viendo la funcionalidad de cada una de estas maneras de ser dentro de todo ser humano. Es decir, mi energía en el eneatipo 1, me lleva a buscar perfeccionar, en buscar la perfección, en buscar que las cosas salgan mejor. ¿Qué es lo que el eneatipo 1 le juega en contra? Difícilmente se encuentran satisfechos. Entonces, se pueden vivir en un nivel de insatisfacción enorme hacia sí mismos y hacia los demás también. Entonces, la luz es la búsqueda de que todo salga bien, de lo que sea mejorable. La sombra sería precisamente esto, el vivir en un grado de insatisfacción de nunca es suficiente. Ese sería el enatipo 1. Ahora, la luz del enatipo 2 es el servicio. Me lleva a conectar con las necesidades de los demás. Me lleva a la empatía, a la escucha, a la apertura, a estar para los demás. Entonces, mi energía en 2 me lleva a conectar con los demás, a estar para los demás. La sombra del eneatipo 2 me llevaría a desconectarme de mis propias necesidades. A traducir amor por necesidad. De necesito ser necesario para que me amen. Entonces, pues esa sería la sombra, ¿no? El desconectarme de mis propias necesidades para estar solamente para las necesidades de los demás. Ese sería el tipo 2. Es como la persona que hace mucho, hace mucho, hace mucho, hace mucho para también crear esta necesidad de Sí, requiéreme. totalmente sí. Ahora, algo Okay. importante, específicamente con el eneatipo 2, es el arquetipo de las madres, de las mamás. Entonces, si hay mamás conectadas, no se crean que es su eneatipo, o sea, hay que ubicarnos en otros contextos. Cuando vienen madres de familia, por ejemplo, a que les aplique el cuestionario o a tomar un test, no, tomar el taller, por ejemplo, si les digo, a ver, salte del rol de mamá. ¿Por qué? Porque si no, todas las mamás vamos a tener un eneatipo 2. Es el arquetipo de las madres, especialmente de las madres latinas, de estar para los demás y olvidarnos de De nuestras dar, propias dar, dar. necesidades. Así es. Bien, vamos con el eneatipo 3. El eneatipo, mi energía, tu energía del eneatipo 3 te lleva a competir, a sentirte un ser humano competitivo, a confiar en ti, en tus capacidades, a querer brillar, a ser exitoso. La sombra del eneatipo 3 sería la vanidad, la falta de identidad propia. Es decir, un eneatipo 3, si yo me vivo en el eneatipo 3, es yo soy por lo que hago, más no por quien yo soy como ser humano. Entonces se alejan de su propia identidad y es el éxito la base de su valor como personas, como seres humanos. Así lo ven ellos. ¿Okay? Y así lo vemos si estamos muy cargados hacia nuestra energía en 3. Muy bien, el eneatipo 4 nos lleva a la reflexión, a conectar con, le llamamos el artista, es el creativo, son aquellos seres humanos sensibles, reflexivos. ¿Cuál sería la sombra de un eneatipo 4 que de pronto se meten en la reflexión y se meten en un laberinto de sufrimiento?
El eneatipo 4 tiende a sufrir. Vaya, si la vida es tragedia, para el eneatipo 4 sería fácil meterle drama a la tragedia. Ellos son únicos, son originales, pero de pronto en esta ser únicos y originales se pueden perder de sentirse incluidos con el resto, se pueden llegar a sentir excluidos. Entonces, vaya, nuestra energía en 4 nos lleva hacia la reflexión, hacia interiorizar, hacia profundizar, y es sumamente necesario. Solamente hay que emerger también, emerger y ser prácticos, porque para el tipo 4 a veces el profundizar tanto los lleva a perderse de la practicidad de la vida. Bien, nada más quisiera volver a recordar. Ya hay aquí una pregunta y demás comentarios, pero a las demás personas que nos están viendo, ya sea de forma personal o un mensaje directo o aquí mismo en la transmisión, aprovechen este espacio precisamente para preguntar. Ahorita contesto, aquí está levantando la mano Jessie y te lo comparto al ratito, pero los demás también quisiera que pudieran entrar en esta conversación, así que los invito a sacar sus dudas o comentarios o inquietudes. O si ya lo tomaron, no necesariamente con Marce, a lo mejor con otra persona, pero si ya lo tomaron con Marce, también comentar su experiencia acerca de lo que es o ha sido para ellos, para ustedes, el Enneagrama. Entonces nos vamos Bien, el eneatipo 5 le llamamos el científico. Nuestra energía en 5 nos lleva a querer observar el mundo, a querer saber cómo funciona el mundo. Se le llama, hay otros autores que le llaman el estudioso, el científico, el observador. Lleva a eso, a buscar conocer, a buscar el conocimiento. ¿Cuál sería la sombra del eneatipo 5? El aislamiento. Ellos tienden a compartir poco de lo que saben, se especializan muchísimo y a veces yo lo sé y vaya por el gusto de saberlo, pero no siempre explotan todo su conocimiento. Entonces, nuestra energía en 5 nos lleva a eso, a observar el mundo y a querer conocer, a querer especializarnos, a querer estudiar. ¿Ok? El eneatipo 6 le llamamos el leal, el comprometido, responsable. Nuestra energía en 6 nos lleva a colaborar, a buscar la pertenencia, a buscar relacionarnos con los demás y a generar compromisos. Y vaya, la sombra del eneatipo 6 sería el miedo, la inseguridad. A veces este eneatipo depende mucho del grupo. Tienden a tener cierta baja tolerancia a la incertidumbre. Entonces buscan la aprobación de los demás, buscan vaya, si se requiere tomar una decisión, te pregunto antes de poder tomar una decisión. Entonces se pueden quedar en la inseguridad, en el no saber, decidir por sí mismos. Esa sería nuestra energía en 6, que realmente nos lleva a pertenecer y a colaborar, a ser leales al grupo. Nuestra energía en 7 nos lleva a disfrutar de la vida, disfrutar del momento, de lo que es, del presente, de los demás. Son sumamente relacionales. Ellos necesitan gente. Y nos lleva, pues como dije ahorita, a disfrutar y a relacionarnos con otras personas, a la alegría, son espontáneos, son alegres, son muy activos, a veces hiperactivos. La sombra del 7 sería me comprometo con tantos que a veces incumplo. Quedo mal. La falta de cumplir promesas. Abarco demasiado y en ese abarco demasiado voy a quedar mal con alguien. Entonces, para ellos el mundo de afuera es sumamente atractivo, pero a veces no tienen llenadera. La gente que dices, ah, caray, tienes un compromiso y otro, y te comprometiste en tantos, ¿cómo le vas a hacer? Pues quedando mal con alguien. Entonces, sería como la sombra. Muy bien. El eneatipo 8, el líder, le llaman algunos autores. Estos líderes buscan la justicia, buscan defender al débil,
son líderes por naturaleza. Nuestra energía en 8 nos lleva a tomar toda la fuerza, a como querer proteger a los demás también. Y la sombra del 8 es que tienen tanta energía que a veces su agresividad puede llegar a atropellar a los demás. Pueden llegar a ser incomprensivos, por ejemplo, con algunas personas, porque tienen realmente la energía del 8 es muy fuerte. Entonces, esa sería la luz, la búsqueda de la justicia, la protección, por una parte, y en su sombra, esta nivel de agresividad que tienen puede llegar a atropellar a los demás. Y nuestra energía 9 nos lleva a la armonía, a la paz. Nos lleva el 9, los autores le llaman el mediador. El eneatipo 9 son excelentes mediadores cuando hay un conflicto, por ejemplo, cuando hay un equipo que se requiere comunicación, que se requiere mediar algo. Bueno, el eneatipo 9 va a ser excelente para estar mediando partes. Armonizan, tiene una energía que armoniza. Ese sería en su luz. Y la sombra del eneatipo 9 sería como la zona de confort, el evadir conflictos, el evadir ciertas conversaciones. La evasión sería como esta sombra, ¿no? Del eneatipo 9. Tienden o pueden tender a ser conformistas también. Entonces, pues esas serían las luces y las sombras de los 9 tipos. No sé si haya preguntas, qué tan clara quedó la información. Me gustaría, pues ahora sí, iniciar conversación. Sí, y bueno, primero, desde antes, preguntan si me autodescubro, ¿puedo encontrar qué tipo de personalidad tengo? Sí, vaya, con el cuestionario es bastante revelador. El cuestionario arroja el tipo de personalidad que somos. Así es. Y precisamente hacia allá también preguntan, ¿cómo sé qué eneatipo soy o son los demás? Sí, a través del cuestionario. Ahora bien, el cuestionario es importante anotar algo. Hay que ubicarnos entre nuestros 18 y 25 años cuando mucho. Contestarlo de acuerdo a nuestras maneras de ser en aquel tiempo, para que arroje la estructura básica, la personalidad básica, porque a veces hemos tomado tantos cursos, tantos talleres, nos hemos desarrollado tanto, etcétera, que puede arrojar un resultado distinto. Sin embargo, hay que descubrir la base. Ahorita... Yo creo que por eso también, perdón que te interrumpa, pero yo creo que también por eso es importante que las personas que quieran tomar este test, porque lo pueden encontrar fácilmente en internet o en libros, pero aquí la diferencia viene siendo que cuando tú das uno de estos talleres o abres uno de estos espacios de aprendizaje con el Enneagrama, ellos están haciendo el test junto contigo. Sí, es un cuestionario que está siendo facilitado. Que es muy diferente a... Así es. Sí, tengo ahorita, actualmente tengo en taller a una chica que contesta el cuestionario y arroja que es un 1, un eneatipo 1. Y yo veía sus maneras de ser y decía yo, sí, en el trabajo. O sea, sí, en el trabajo, pero en todo lo que ella compartía, en la primera sesión, en la segunda sesión, decía yo, no me cuadra, o sea, no me... Entonces, cuando le vuelvo a preguntar, le dije, ¿realmente contestaste el test de acuerdo a tu personalidad? Y me dices que yo he cambiado muchísimo. Dice, y el 90% de mi vida y de mi atención está sentada en mi trabajo. Entonces, como para qué contesto, le dije, a ver, no, volvemos a hacer el cuestionario, por favor, arrojó un eneatipo 7. Es una persona sumamente divertida, sumamente, nada más que en el trabajo tiene que ser perfeccionista. Y entonces, vaya, ella vive absorta en su trabajo. Entonces, le dije, mira, o sea, observa, y cuando lee la descripción del eneatipo 7, dice, sí, esta soy yo. Soy fuera del trabajo, esta soy yo totalmente, un eneatipo 7. Divertido, alegre, etc. Bueno, aquí precisamente Jessie, hablando del trabajo, dice, yo quiero hacer el enneagrama. Hola, Jessie. ¿Mande?
yo quiero hacer el enneagrama, dice, es probable que me cambien de área de trabajo y tengo temor de saber si me podré desarrollar de la misma manera o mejor en otra área, desempeñando diferentes labores. ¿Nos van a compartir el test? No, no hay un test para compartir. Hay test que puedes encontrar en internet. Precisamente tú en este mismo Sí, hace grupo de tiempo. Facebook, más abajo en Cierto. las publicaciones,